En esta mañana vamos a estudiar nuestras Biblias, pero primero vamos a invitar a Jesús, que su Espíritu pueda venir, tomar control de toda esta presentación de este servidor, de ustedes allá donde se encuentren, y también de las cámaras y de mi esposa que está dirigiendo las cámaras en esta mañana. Vamos de rodillas a tener esta oración. Oh Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad donde podemos venir a esta iglesia en esta mañana para poder firmar y poder enviar esta transmisión. Señor, hazla de bendición, que reabunde para salvación, para bienestar, que anime, que motive, que ayude, que informa, que corrija y que sea también de instrucción y de justicia. Que tu Espíritu pueda estar en control de todas las cosas en este momento y que simplemente, Señor, tu nombre sea exaltado y tu palabra bien presentada. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar en esta mañana lo que encontramos en el capítulo 11, versículo 1 y la primera parte del versículo 2 del libro de Apocalipsis. Así que Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 y la primera parte del versículo 2. Vamos a comenzar nuestra lectura para poder desglosar los elementos inspirados que encontramos en la palabra de Dios. Pero vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo anterior, capítulo 10. No olvide, el versículo 1 y la primera parte del versículo 2 realmente forman parte del versículo 10 o del capítulo 10. Los capítulos y versículos no fueron inspirados. En el siglo XI, un obispo irlandés, para ayudar en el estudio de la Biblia, creó los capítulos. Y unos 100 años más tarde, entonces, se crearon los versículos para ayudarnos en el estudio y hacer más fácil el estudio de la Biblia en forma más ordenada. Pero el capítulo 11, versículo 1, primera parte del versículo 2, pertenecen a la narrativa que encontramos en el capítulo 10. Y voy a leer capítulo 10, comenzando en el verso 9, dice lo siguiente. Y fui al ángel, este es el apóstol Juan, en la isla de Patmos, estaba en visión. Y fui al ángel y le dije, dame el libro. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Vamos a detenernos. Vemos que este libro o librito, que realmente es la traducción más correcta, es el capítulo 8 al 12 del libro del profeta Daniel. Así que ahora el profeta le pide al ángel que le dé el libro. Y vamos a ver qué sucede. Dice el versículo 10. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel. Y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué es lo que hace posible que esta última parte del capítulo o de la porción del libro de Daniel haya traído dulzura en la boca del profeta y apóstol, pero amargura en su estómago? Allí encontramos a Daniel capítulo 8, versículo 14. 2300 tardes y mañana. Esa profecía concluiría en el año 1844, viviendo en los días de Juan. Y nos damos cuenta que ahora tomaría lugar un chasco. Y aunque el mensaje del regreso de Jesús, la proximidad de que vendría y establecería su reino y purificaría este mundo, trajo dulzura en la boca de aquellos que aceptaron este mensaje, donde Miller y sus seguidores lo dieron, pero cuando llegó el chasco, ahora ese mensaje se hizo amargo para ellos y describe ahora la amargura del chasco. Ahora vamos al año 1844 y nos damos cuenta que este chasco tomó lugar como estaba profetizado en la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver qué más dice el versículo 11. Y él me dijo, es decir, el ángel ahora le da un mandato, una orden al profeta. Dice, es necesario, no es opcional, es necesario, es importante, es vital que profetices otra vez ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Así que después del chasco, ahora el pueblo tenía una necesidad que era muy importante.
Esa necesidad era que el mensaje que se tenía que llevar al mundo entero, no te dice pueblos. Pueblos significan grupos étnicos. Y hay más de 5,000 grupos étnicos en el planeta Tierra. Naciones o países. Hay más de 240 naciones o países. Y lenguas. Hay más de 3,000 idiomas o dialectos en el mundo entero. Y reyes representan ahora la clase gobernante. Los ministros ahora representan también los presidentes, los diputados, senadores, etcétera, etcétera. Los gobernantes también deberían escuchar este mensaje. Pero este mensaje que iría a todo el mundo sin excepciones, ahora nos damos cuenta que era un mensaje basado en ¿qué? En la profecía. Que la palabra de Dios, 26% de este libro es profecía. Y el mensaje profético es muy importante. De otra manera, Dios no lo hubiera dado. Dios no habla en forma trivial o superficial. No dice cosas simplemente para llenar el espacio de páginas. Toda palabra que sale de la boca de Dios es pan vivo, es eficaz, es poderoso, nutre, instruye, corrige, redarguye, instruye en justicia y en verdad. Por lo tanto, este mensaje profético, basado en profecías que tomarían lugar del año 1844 hacia el futuro, hasta la segunda venida de Jesús, el mundo entero debería de conocerlo. Pero este mensaje profético sería entendido en forma más cabal y más completa si se unía a él el mensaje del santuario. Y cuando nuestros pioneros, bajo instrucción divina, estudiaron el santuario y se dieron cuenta de lo que había tomado lugar en el año 1844, la obra de Jesús ahora en el lugar santísimo, una obra de purificación y también una obra de purificación dentro de su pueblo, ahora lo unieron con el mensaje profético y esa unión nos dio como resultado lo que conocemos nosotros como la verdad presente, el mensaje actual, el mensaje para el mundo entero, sin excepción de personas que deben escuchar y ahora tienen que tomar una decisión basada en la información que han recibido de la palabra de Dios en cuanto a las profecías, que son eventos que tomarán lugar, y en cuanto al santuario, que tiene que ver con el plan de salvación y la justicia de Jesús dada al creyente a través de la fe. Ahora ese mensaje completo tendría que ir a todo el mundo. Vemos que ese mensaje incluía también su santa ley y la obediencia a esa ley en el poder de Dios. Por lo tanto, queridos, este pueblo, este movimiento adventista del séptimo día está basado en profecías. Inició su obra y su misión y su entendimiento de la palabra de Dios en forma más completa después del año 1844, como la profecía lo indicaba, pero el ángel le recuerda a Juan y a nosotros que este mensaje profético debería de ir a todo el mundo. Es más, es tan importante este mensaje profético que el mismo libro de Apocalipsis, y vamos a leer capítulo 22, es el último capítulo, y vamos a ver qué es lo que dice el verso 18. Dice, porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Así que aquí está el apóstol escribiendo sus últimas palabras inspiradas para terminar este importantísimo libro profético. Y dice él, yo testifico a cualquiera que oye. Ese mensaje tenía que ser dado, la gente tenía que escucharlo. Dice, si alguno añadiese a estas cosas, es decir, a la información profética que Dios ha dado en este libro, dice, si alguno añadiese a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Así que no podemos añadir y tenemos que ser cuidadosos. Hoy día hay muchas especulaciones proféticas. La gente está dando su propia opinión, están añadiendo sus ideas, sus conceptos. Queridos, no añadamos más al mensaje completo que el Señor nos ha dado. Algunos ponen fecha para este evento, para el otro evento. Eso no está acá. Así que no debemos añadir a este libro, sino ahora si lo hacemos, Dios añadirá las plagas sobre nosotros. Vamos a leer el siguiente versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Así que no podemos añadir con especulaciones e ideas personales, interpretaciones privadas, la cual el apóstol Pedro dice que no debemos añadir a la palabra de Dios, y el apóstol Juan lo recalca otra vez ahora en el libro de Apocalipsis. Pero tampoco debemos, ¿qué cosa? Quitar. ¿Qué significa quitar? Quitar significa que ahora no se da el mensaje. Y hoy día es lo que está tomando lugar. Mientras hay algunos que le añaden, en la gran mayoría lo que está pasando es que hay un silencio ensordecedor en cuanto a las profecías y a las enseñanzas que encontramos en el libro de Apocalipsis. No se predica, no se escribe, no se enseña, no se promueve. Y entonces estamos quitándole valor, importancia al mensaje solemne de verdad presente que este libro de Apocalipsis tiene no tan solo para este pueblo especial, sino para el mundo entero en preparación, en regreso de Jesús en gloria y majestad. Es más, el mismo libro de Apocalipsis en sus inicios, vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, vamos a leer el versículo 3, nos dice algo muy importante. Dice, bienaventurado, feliz a lo máximo, dichoso a lo máximo, el que lee. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es en forma individual. ¿Qué cosa? Leer el libro de Apocalipsis, estudiar su contenido, sus enseñanzas y sus profecías. Bienaventurado el que lee, escuche, y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que el libro no es tan solo para que leamos y estudiamos en forma privada, sino es para los que oyen. ¿Quiénes oyen? Los que están en la congregación. El mensaje de Apocalipsis debe ser constantemente presentado, proclamado y predicado. Aquellos que lo oyen, dice que serán bienaventurados. Y termina diciendo, y guardan o atesoran, valoran, ponen en práctica las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así que es un mensaje de urgencia y mensaje de gran importancia y de gran revelancia en nuestra vida. Es un mensaje que debemos entender y comprender y atesorar. Queridos, en este tiempo que estamos viviendo, más que nunca deberíamos recurrir al libro de Apocalipsis y obtener de él la información que Dios nos ha dado a través del profeta Juan. No olvide, este libro es la revelación de Jesucristo. Este libro contiene el testimonio de Jesucristo, sus enseñanzas, sus obras en el pasado, en el presente y en el futuro. Describe los diferentes sistemas e instituciones que el enemigo ha usado y continuará usando hasta el fin de la historia. ¿Qué métodos van a usar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a creer? ¿Cómo van a operar? Todos esos secretos los encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis y es de suma importancia el conocimiento de este libro y el contenido que en él encontramos. Es más, el año 1844, ahora se nos ha hecho un llamado especial. Escuchen, leo Testimonios, volumen 5, página 663, dice, como pueblo, somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Así que en forma individual, personal, debiéramos nosotros escudriñar, no nada más leer o escuchar, escudriñar profundamente las profecías que encontramos en la palabra de Dios. Vemos ahora la importancia, otra vez la importancia del estudio diario, concienzudo y profundo de la palabra de Dios. Ahora este mensaje, y les voy a leer una declaración aquí del libro Conflictos de los Siglos, página 664, dice lo siguiente: los pecados de Babilonia serán denunciados. ¿Dónde encontramos a Babilonia? Claramente en el libro de Apocalipsis. Vemos que es un sistema geopolítico religioso. Tiene 3 elementos. El dragón es uno de ellos. Hay una bestia que surge del mar.
hay otra bestia que surge de la tierra. Estos tres elementos se unen y forman parte de Babilonia. Babilonia también se le llama la gran ramera. Se le llama también que tiene hijas rameras que se han unido a su madre y juntas ahora trabajan y operan al final de la historia humana. Esta gran ramera se nos demuestra otra vez que está sobre la bestia. Bestia significa poder civil. Este poder religioso, porque una ramera es una mujer, este poder religioso que representa una iglesia corrupta, ahora estaría sobre el poder civil dictando qué hacer, qué creer y qué leyes implementar. Como nos damos cuenta, la gente en su inmensa mayoría desconoce estas cosas. Esta gente del mundo hoy día están absortas en radio, en televisión, en electrónicos, en redes sociales, en teatros, en juegos, en deportes, en compras, en salida. No tienen la menor noción cómo Satanás está obrando, qué métodos está preparando, qué instituciones está usando, qué enseñanzas está haciendo común y qué leyes muy pronto desea implementar. Pero este pueblo ha sido ricamente bendecido por el Señor. Y nos ha bendecido no porque lo merezcamos, porque no lo merecemos. Nadie lo merece, pero en su misericordia el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y la palabra de Dios es esa luz. Y las profecías dicen que va en aumento como la luz de la aurora. Para que no tan solo nosotros tengamos conocimiento correcto de lo que pasa hoy día y lo que continuará pasando hasta el momento final de la historia, sino que proclamemos, que enseñemos, que prediquemos, que escribamos estas cosas para que el mundo entero ahora sea advertido. Si ellos aceptan o no, es su decisión y ni Dios va a intervenir, porque Dios respeta completamente la libertad de conciencia, pero no va a permitir que el tiempo de gracia concluya y cierre hasta que todos los que estén vivos hayan escuchado el mismo mensaje de advertencia por un lado y de amonestación de otro lado, pero también basado en la misericordia para la salvación de todo ser humano. Y vemos que el profeta recibió el consejo, recibió el mandato. Es necesario que profetices otra vez. Queridos, nuestro mensaje es de carácter profético, es básico, es vital que entendamos estas cosas. Dice, los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Y este libro es básico para que entendamos estas cosas que estamos leyendo en este libro, que es un comentario nada más del libro de Apocalipsis, para que ahora podamos entenderlo en forma más completa y aplicarlo a lo que toma lugar en nuestros días. Dice, estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Así que el mundo entero ahora podrá escuchar. Se dará cuenta de estos sistemas caídos. Se da cuenta que hay una opción diferente, que Dios ha levantado un pueblo y que tiene un mensaje completo, perfecto, porque es de Dios. Y ese mensaje ahora traerá solución a las crisis presentes y preparará un pueblo para encontrarse con su Dios sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora nos damos cuenta de la importancia de este mensaje. Este mensaje del año 1844, el presente, es un mensaje pesado, es un mensaje sólido, es un mensaje que no es popular, es un mensaje que va en contra de lo que la mayoría desea escuchar y ya cree de por sí. Es un mensaje que quita ahora el efecto del vino que Babilonia le ha dado a tomar al mundo entero, y en vez de estar ebrios, este triple mensaje ahora los hace sobrios y los prepara no tan solo para entender el mensaje, sino para dar el mensaje y terminar el mensaje en gloria y en majestad para gloria y honra de Dios. Este mensaje desenmascara completamente el plan del enemigo.
Descorre el velo de los eventos que toman lugar hoy detrás del telón, donde la gente no se da cuenta de lo que está tomando lugar, y pone las instituciones que Él está usando, y qué métodos está usando, y cómo las está usando, y quiénes forman parte de esos sistemas, y qué enseñanzas falsas, qué vino falso hoy día promueven estos sistemas. Queridos, gracias a Dios por su palabra. Informe particular en esta mañana, gracias a Dios por las profecías, informe especial por este libro de Apocalipsis. Vemos que en estos días el mensaje ahora tendría que darse bajo circunstancias que no son las más cómodas ni las más fáciles. Hoy día comenzamos a ver cómo las libertades han sido cortadas, han sido quitadas. La libertad de conciencia sobre todo está siendo seriamente amenazado hoy día. Y nosotros debemos levantar nuestra voz en defensa de esa libertad de conciencia, sea cual sea el punto, el hecho de que cada ser humano tiene el derecho que Dios le ha dado de decidir en todas las áreas de la vida. Y ningún ser humano, ninguna institución humana debe coercer la conciencia y obligar a la gente a hacer lo que ellos piensan que es lo mejor para ellos. Vemos que este mensaje tendría que ser dado en situaciones complejas. Capítulo 9 de Apocalipsis nos los dice, leyendo versículos 11 y 12, dice: y tenían por rey sobre ellos al ángel o al mensajero del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ambos nombres o ambas palabras significan destructor. Apocalipsis 9 está hablando del surgimiento del Islam. Y vemos cómo esta religión falsa, pagana, levantada por el enemigo a través del sistema papal, como fue establecida, era para destruir el cristianismo en Asia, en el Medio Oriente, en la parte norte de África y en todo lugar donde pudiera establecerse. Pero Dios también lo usaría, como lo está usando hoy día este sistema, para castigar la apostasía que encontramos en el protestantismo hoy día. Lo vemos en Europa, y lo vemos en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, y lo vemos en Australia, y lo vemos en Nueva Zelanda, países que supuestamente abrazaron el protestantismo y prosperaron porque Dios los bendijo al establecer principios bíblicos y traer separación de iglesia y Estado. Ahora este movimiento islámico los aterroriza, los amenaza y aún a veces causa su muerte. Pero en este tiempo tendríamos que dar este mensaje. ¿Qué más dice Apocalipsis capítulo 11? Y vamos a leer allá el versículo 14. Bien, dice lo siguiente, Apocalipsis 11, 14, dice: el segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay viene pronto. Vamos a regresar para que entendamos donde estábamos, capítulo 9. Vemos que habla del poder destructor de la religión islámica. Pero dice en el versículo 12, que no leímos, y voy a leer en esta ocasión: el primer ay es pasado, he aquí vienen aún dos ayes más después de estas cosas. Así que este sistema falso de religión traería ¿qué cosa? Traería una condición de ay, de dolor, de sufrimiento al mundo entero. Pero vemos que en Apocalipsis 11, 14, vemos hay un segundo ay, y este ay también traería que un dolor y sufrimiento al mundo entero. No tenemos el tiempo, pero aquí describe ahora los eventos que tomaron lugar cuando otra vez el abismo se abre. Apocalipsis 9 lo vimos con el Islam, Apocalipsis 11 lo vemos ahora, versículo 7 en adelante, lo vemos con ¿quién? Con las enseñanzas de la Revolución Francesa. Hoy día vemos cómo la izquierda ahora toma control de la política. Desde Estados Unidos, que está dirigido por la izquierda, desde la Casa Blanca, el Congreso, ¿hasta dónde? Hasta la misma China. Tanto el este como el oeste del mundo hoy está bajo el control de este sistema de izquierda. ¿Qué promueve la izquierda? De acuerdo a Apocalipsis 11, dice que es Egipto, es decir, ateísmo. Significa también Sodoma, que significa ¿qué cosa? Y Gomorra, significa ahora inmoralidad. Y vemos cómo estos sistemas promueven la inmoralidad,
promueven el aborto, la eutanasia, promueven abiertamente el homosexualismo, donde se promueve la promiscuidad, del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, aún de los niños. Es increíble cómo estos sistemas que hoy día en su gran mayoría están ganando las elecciones y están avanzando políticamente en el mundo, no es casualidad, estaban descritos en la palabra de Dios. Pero ¿cuál sería el resultado también? Estos sistemas ateos, inmorales, estos sistemas que ponen a Dios a un lado, que le quitan la autoridad a los padres para educar a sus hijos aún en casa o para decidir dónde enviarlos para su educación. Estos sistemas ahora que ponen a Dios completamente a un lado y establecen un sistema humanista, secular, donde la mente humana está sobre la inspiración y sobre todo sobre el Dios que inspiró este libro, ahora trae una condición de fracaso. Una condición de dolor, en el planeta Tierra. Y en ese tiempo este mensaje tendría que ser dado. Porque este mensaje profético habla del primer habla del segundo pero también habla del tercer que tomará lugar más adelante, cuando ahora lleguen las 7 plagas postreras. Este sistema ahora vemos nosotros que hoy día impera. Y va ganando, y tiene más simpatía, y más adeptos, y más personas que lo apoyan. Pero este sistema va a fracasar. Y va a fracasar a tal punto que traerá un fracaso tan grande, tan inmenso en el mundo entero. Un colapso económico, un colapso moral, un colapso espiritual, un colapso de la familia, un colapso en la política, corrupción como nunca se ha visto. Estos sistemas de izquierda desprovistos de Dios y en desafío a la autoridad divina, lo que traen es los mismos resultados de la Revolución Francesa. Masacres, genocidios, muerte, destrucción de las instituciones que Dios estableció. Y ahora, ¿qué sucede? Estos sistemas lo que están haciendo bajo el gobierno de Satanás, porque el papado apoya hoy día abiertamente a la izquierda. Los jesuitas son los que establecieron el comunismo y el socialismo. Es lo mismo, simplemente 2 palabras para describir el mismo sistema. O progresismo, o liberalismo, o feminismo. Todos esos ismos que hoy día son populares y aceptados y promovidos por los medios de difusión masiva y por la política y por las universidades, aún desde las escuelas primarias y las guarderías. Estos sistemas, lo que Satanás está haciendo es usándolo para preparar el camino, llevarlos al fracaso y ahora después traer una reacción opuesta donde ahora establecerá la ley dominical. Es decir, que lo que estamos viendo hoy día es el inicio de lo que pronto será un caos mundial y completo. Por algo lo dice la palabra de Dios, expresión de dolor y de angustia, lo cual ahora traerá el caos, y este caos abrirá las puertas para que fácilmente el mundo entero, que hoy día promueve lo opuesto, ahora promueva lo que está en el otro lado, la derecha, y ahora se implemente un sistema religioso a través del poder civil y el papado a la cabeza de este sistema y las iglesias evangélicas ayudando ahora al establecimiento de esta imagen de la bestia y eventualmente a enforzar la marca de la bestia. Como vemos, este mensaje no es popular, pero es necesario. Es el único mensaje que abre los ojos. Es el único mensaje que trae la información correcta a la mente. Es el único mensaje que ayuda a preparar al mundo entero. O para seguir esos sistemas, si desean seguirlos, o por temor, o conveniencia, o por engaño, o desean tomar una postura y una posición del lado de Dios en lealtad y fidelidad a Dios y a su santa ley. Vemos la importancia de las palabras del ángel a Juan, allá en el versículo 11 del capítulo 10 de Apocalipsis. Pero vamos a avanzar porque tenemos en esta mañana que terminar. Este servidor tiene otro compromiso en 20 minutos. Necesito ahora estar para otra predicación en este mismo lugar. Me toca predicar esta mañana en esta iglesia. Pero quería transmitir antes de mi culto de esta mañana. Vamos ahora rápidamente a ver el capítulo 11. Dice lo siguiente: y me fue dada una caña semejante a una vara. Así que ahora recibe Juan una caña. Esta palabra que se traduce caña es la palabra canon. Canon, ¿qué es lo que es? Canon es la Biblia, el canon sagrado. ¿Para qué se usa? Para medir. Así que se le dio un canon
una vara, como vamos a ver, para medir. Porque después del año 1844 al presente, ha estado tomando lugar un proceso que mide. Un proceso donde ahora se mide la vida, las instituciones, las naciones y el mundo. Lo llamamos juicio investigador. Y ahora Dios iba a medir en forma especial, escuchen, 3 cosas. Y me fue dada una caña semejante a una vara. Es una regla para medir. Y el ángel se puso en pie diciendo, levántate. Ese es un verbo, es una acción, es tan imperativo, es una orden, es un mandato. Levántate y mide. Otro verbo. El templo de Dios, comenzó el juicio investigador en el lugar santísimo, en el templo de Dios, en los cielos, con Jesús como nuestro sumo sacerdote. El altar, y en el santuario habían 2 altares. Estaba el altar de sacrificio en el atrio y estaba el altar de incienso que estaba en el lugar santo. Pero el altar que estaba en el lugar santo, tan solo los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían acceso a ese lugar. Pero es que el altar y los que adoran en él, el pueblo. Así que el altar representa aquí, ¿qué cosa? La institución, la organización de la iglesia adventista del séptimo día. Pero aquellos que adoran en ellos. Así que mientras ahora se iba a medir, iba a haber un juicio en el templo de Dios, allá en el lugar santísimo, también Dios iba a medir a su iglesia aquí en la tierra, a su pueblo, a su movimiento, a su organización establecida. Y también iba a medir la vida de aquellos que formamos parte de este movimiento. Solemne las palabras de Apocalipsis capítulo 11. Vemos ahora que el Señor le pide a Juan que mida. Aunque recibió él la regla, realmente él no mide. Ya Juan hace muchos años falleció. Es simplemente para darle a entender que vendría un proceso de juicio donde ahora el pueblo de Dios y la institución que Dios ha levantado debería ser juzgada. Permítame en esta mañana compartir con ustedes lo siguiente. Leo de Joyas de los Testimonios, volumen 3, si usted quiere la referencia, página 251 y la 254, dice lo siguiente: la iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Así que el altar representa ese movimiento, esa iglesia. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia, hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Así que vemos que ahora el Señor va a juzgar a su pueblo en forma general. Este pueblo está compuesto de organización, de asociaciones, de uniones, de divisiones, conferencia general. Está compuesto también de ministerios de diferentes tipos de sostén propio. Ambas líneas de trabajo o ambas ramas de trabajo forman parte de este movimiento adventista del séptimo día, y dice que ahora será pesada en la balanza del santuario. De acuerdo a la gran luz que ha recibido como pueblo y a las muchas ventajas que el Señor nos ha dado. Pero si no es fiel a ella, se dará la sentencia hallada, ha sido pesada y ha sido hallada falta. ¿Qué más dice? Continúo leyendo en la página 254. A menos, es importante esta palabra, a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta. Note ya, la iglesia en los días de la profetisa
Ya estaba contaminada con apostasía y también estaba ahora en necesidad de arrepentimiento y de conversión. Estas palabras fueron escritas en la década de los años 1880. Ahora póngase a pensar 140 años después. Creo que nuestra condición es peor espiritualmente. Me toca ir a muchas iglesias, dentro del país y fuera del país. Y es alarmante ver el bajo nivel espiritual que prevalece hoy día dentro de nosotros como pueblo que hemos sido llamados para ser un pueblo santo y especial. Cuánta mundanalidad, cuánta inconversión, cuántas ideas y conceptos que pertenecen al mundo han sido adaptados y aceptados por nosotros. Cuán desprovisto están nuestros púlpitos de la verdad presente para este tiempo. Cuán desprovisto están nuestros ministerios del poder para sacudir la indiferencia, la frialdad que hoy día prevalece dentro del pueblo de Dios. Queridos, si esta iglesia no se arrepiente y no se convierte, escuchen, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Cristo Jesús, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna, esa plataforma son los 3 mensajes angélicos, y si por la fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Hay una hermosa promesa, hay una hermosa palabra que nos debe animar y motivar como pueblo de Dios a arrepentirnos en primer lugar, a confesar nuestro pecado, nuestras apostasías, nuestra indiferencia, nuestra mundanalidad, nuestra inconversión, nuestra incredulidad a este mensaje. Y después ahora el Espíritu Santo haga una obra de conversión en nosotros. Si no, dice que ahora tendrá que cosechar el fruto de sus propias obras hasta que llegue el punto donde ella misma se aborrezca. Les pregunto en esta mañana, la iglesia de Dios en los días de Jesús, la iglesia judía, ¿tenía las grandes verdades para aquellos años y tiempos? Sí. ¿Aceptó a Jesús como el Mesías? No. ¿Pidió la muerte de Jesús 3 veces, aunque 3 veces Pilato, un pagano, lo declaró inocente y le dio la opción para que un hombre terrible, delincuente y homicida quedase ahora en la prisión y Jesús fuese puesto en libertad? Pero no tan solo pidieron que Jesús quedase preso, sino su muerte, ¿sí o no? Sí. ¿Quiénes fueron los que estaban a la cabecilla de este movimiento? Los líderes religiosos. Les pregunto, ¿la misma historia se repetirá en nuestros días? Lamentablemente, sí. La inmensa mayoría de los adventistas del 7º día, incluyendo sus líderes, no estarán listos. Dice que el rechazo que tomará lugar en nuestros días no es a la persona Jesús, sino al mensaje de los 3 ángeles. Será rechazado. Y cuando se rechace ese mensaje, ahora esta iglesia queda en la condición de la Odisea, desnuda, ciega, pobre, desventurada y sin nada, aunque piensa que está enriquecida y que no tiene necesidad de nada. Llega el momento que ahora es aún vomitada de la boca del Señor. Como organización, como institución, no vamos a pasar nosotros exitosamente la crisis que se avecina. Lamentablemente, Jesús otra vez será entregado a través del rechazo del mensaje de los 3 ángeles. Pero escuche, también los adoradores serían probados y medidos. No tan solo las organizaciones que forman parte de esta iglesia. Y hay organizaciones de sostén propio y hay organizaciones también que forman parte de la organización. Sino que ahora la prueba va a venir a cada individuo, forma personal e individual, para que podamos nosotros
entender. Escuche esta declaración. Esta declaración es tomada del libro Ministerio de Curación, página 216. Dice lo siguiente: si los israelitas, es decir, el pueblo de Dios de aquel entonces, hubiesen obedecido las instrucciones recibidas y aprovechado sus ventajas, hubieran dado al mundo una verdadera lección objetiva de salud y prosperidad. Si como pueblo hubieran vivido conforme al plan de Dios, habrían sido preservados de las enfermedades que afligían a las demás naciones. Más que ningún otro pueblo, hubieran tenido fuerza física e intelectual. Habrían sido la nación más poderosa del mundo. Ese era el plan de Dios para su pueblo. Pero aquel pueblo fracasó miserablemente. Aún la misma persona de Dios hecho hombre estuvo en medio de ellos por 33 años y medio. Y 3 años y medio de ministerio público. Todo judío en los días de Jesús sabía quién era Jesús. Pero la inmensa mayoría lo rechazó. A pesar de las evidencias increíbles de poder sobrenatural que había en él, todavía fue rechazado y condenado como un vil pecador, un delincuente más, un homicida más, el Hijo de Dios. Pero escuche lo que dice la página 217. Los israelitas no cumplieron con el propósito de Dios y por tanto no recibieron las bendiciones que hubieran podido ser suyas. Dios se hubiera hecho de ellos la nación más saludable del mundo, más poderosa del mundo. Póngase a pensar lo que significa eso. Lo mismo Dios quería hacer con nosotros también a través de los muchos mensajes e instituciones que nos dio de salud, de educación, de publicaciones ministeriales, obras de sostén propio, misioneros, etcétera, etcétera. Pero, esta palabra es importante, pero en José y Daniel, en Moisés y Eliseo, y en otros muchos, tenemos nobles ejemplos de los resultados del verdadero plan de vida. Así que la nación fracasó, pero hubo hombres y mujeres que fueron fieles, y en ellos Dios demostró lo poderoso de este mensaje cuando se vive a la altura de él. Y termina diciendo la declaración, muy importante declaración: la misma fidelidad producirá hoy los mismos resultados. La misma fidelidad de estos hombres del pasado, estas mujeres del pasado, estos jóvenes del pasado, estos adultos y ancianos del pasado, si nosotros la imitamos hoy día, a pesar que el pueblo va a fracasar en su gran mayoría, incluyendo los líderes, desde el más alto rango hasta nivel local, dice que la misma fidelidad de ellos aplicada al presente en nuestras vidas producirá los mismos resultados. Leo los Testimonios Selectos, volumen 2, página 427. Dice: el Señor, con sus ojos puestos en su iglesia, ha permitido una vez tras otra que las cosas lleguen a un punto crítico, como lo vemos hoy día, con el fin de que su pueblo, en su necesidad extrema, busque únicamente su ayuda. Así que el Señor no que lo trajo, no lo produjo, no era su deseo, no era su propósito, no era su plan, pero ha permitido la crisis actual con el único objetivo de que al menos algunos en esta crisis extrema, y todavía no he llegado a lo peor, ahora podamos depender exclusivamente de Él. Como miembros, como individuos, tenemos ahora una responsabilidad. O vamos a vivir una profesión de esta fe, de esta verdad, conocimiento intelectual, apariencia de cristianismo,
sentados en las iglesias los sábados? ¿O vamos por la gracia de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo en la lluvia temprana, ganar una experiencia profunda, real, práctica, diaria, activa en nuestra relación con Jesús y con su mensaje para este tiempo? El Señor nos ayude, queridos, a entender lo que en esta mañana Él ha querido compartir con nosotros. Déjenme terminar leyéndoles una última declaración. Dice lo siguiente, Manuscritos, volumen 4, página 8, Manuscritos, volumen 4, año 1888, dice: ahora el Señor mide el templo y los que adoran en él, mientras corréis las calles haciendo vuestros negocios. Recordad que Dios os está midiendo la vida pública. Mientras desempeñáis vuestros deberes en el hogar, vida privada. Mientras conversáis, Dios os está midiendo. Recordad que vuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo, así como el artista produce el rostro en la placa pulida. Esta es la obra que se lleva a cabo: medir el templo y a los que adoran en él, para ver quiénes permanecen fieles en los últimos días. Los que permanezcan firmes tendrán una cómoda entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hagamos nuestra obra, recordemos que hay uno que está observando el espíritu con que estamos haciendo las obras. Entonces debemos abandonar en el nombre de Dios todo lo que no es necesario, todas las murmuraciones y visitas inútiles, y presentarnos como siervos del Dios vivo. Que el Señor bendiga en esta mañana el estudio de su palabra. Que cuando Jesús termine su obra como sumo sacerdote en el lugar santísimo, y su obra no es para condenarnos, al contrario, es para vindicar a su pueblo, pero un pueblo fiel. Un pueblo infiel no puede vindicar el nombre de Dios, ni Dios puede vindicar a ese pueblo tampoco. Su obra es declararnos inocentes como si nunca hubiéramos pecado y presentarnos delante del Padre sin manchas ni arrugas y por la eternidad vivir en su presencia. Gracias a Dios porque Él es el juez, pero también es el abogado de defensa. Y cuando el juez y el abogado de defensa es la misma persona, no hay posibilidad de perder el caso. Porque quien nos defiende y quien decide el caso ya está a nuestro favor. Sus méritos y su gracia nos capacitan para llevarnos a la victoria y mantenernos en la victoria. Queridos, que no despreciemos los servicios gratuitos de ese sumo sacerdote y abogado que está más que dispuesto a tomar su caso y mi caso y ganarlo y pasar la eternidad maravillosa con Él. Vamos a terminar en esta mañana con una oración. Voy a arrodillarme. Si usted puede, hágalo. Si no, permanezca sentado donde usted está. Amoroso Padre Celestial, gracias en esta mañana por tu palabra y el estudio de esta profecía de Apocalipsis 11. Ayúdanos a ser fieles, leales a ti en estos días finales. La gran mayoría no lo será, pero hay un grupo de hombres y mujeres que en amor deseamos serte fieles y leales a ti. Ayúdanos, Señor, a no contar el costo, a no tener temor al hombre, a no dejarnos llevar por mayorías o por lo que parece cómodo o en el momento es aceptado. Ayúdanos a ser dirigidos por el Espíritu a través de lo que has dejado escrito en tu palabra. Bendice a aquellos hombres y mujeres que en este momento clamamos a ti, pidiendo esa victoria, pidiendo el perdón de nuestros pecados y la victoria sobre nuestros defectos de carácter, y que la justicia de Jesús, perfecta y completa, sea puesta en nuestras vidas para la eternidad. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.